Siempre odié las bodas, no porque no creyera en el amor. Hubo un tiempo en que lo hice con cada fibra de mi ser, sino porque las bodas revelan más sobre las personas de lo que imaginan, especialmente cuando no eres la novia. Era una cálida tarde de mayo cuando llegamos al lugar. Todo era blanco y dorado, brillando bajo el suave sol de Valencia. El hermano de mi esposo, Andrés, no había escatimado en gastos. Mi marido, Javier, ajustaba sus gemelos con una elegancia ensayada, mientras yo cargaba a nuestra hija, Martina, en la cadera. 7 meses, mejillas sonrosadas y completamente ajena a la tensión que flotaba bajo la superficie. Yo no quería ir. Martina estaba con los dientes, yo agotada, y Javier llevaba semanas distante, cortante, pero insistió, con ese tono firme e inquebrantable suyo. No montes escenas. Es la boda de mi hermano. Arréglate. Así que recogí el pelo, me puse el vestido azul marino que él eligió y practiqué mi sonrisa en el espejo hasta que pareciera real. Nos sentamos en las primeras filas, justo detrás de Andrés y su flamante esposa. Javier irradiaba orgullo. Siempre había idolatrado a su hermano, quizá más de lo que alguna vez me valoró a mí. Moví a Martina a mi regazo y busqué la mano de Javier. Mis dedos apenas rozaron los suyos. Él se estremeció como si lo hubiera quemado. Entonces se inclinó hacia mí, con voz baja pero cortante. No me avergüences. Hoy solo eres la que carga al bebé. Lúcete. Y cállate. Y así, de golpe, me sentí vacía. Como si alguien me hubiera vaciado por dentro, dejando solo la piel. Reí suavemente, esperando que nadie notara nada, esperando que nadie oyera. Miré a las otras esposas, pulcras, compuestas, preguntándome si ellas también habían sido reducidas a recipientes para hijos y conveniencia. No lloré, no en ese momento. Cuando empezaron los discursos, me quedé en silencio. Su madre habló primero, entre lágrimas, contando historias de la infancia. Luego su padre, con ese humor seco que provoca risas educadas. Después fue el turno de Javier. Habló de lealtad, de familia, de tradición. Su voz llenaba el salón, y entonces, sin esperarlo, el micrófono llegó a mí. ¿Quieres decir unas palabras? Preguntó Andrés con una sonrisa, sin notar el huracán bajo mi piel. Javier se volvió hacia mí bruscamente. No hace falta, dijo, más orden que consuelo, pero me levanté y sonreí. Sostuve el micrófono como si fuera ajeno, frío, torpe, más pesado de lo que parecía. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas oía el silencio que cayó sobre la sala. Todas las miradas estaban puestas en mí, y los ojos de Javier ardían. Empecé, más suave de lo que quería. Gracias por dejarme hablar. No lo tenía planeado, pero... Las bodas son momentos, ¿verdad? Momentos que uno recuerda. Algunos asentimientos corteses. Yo recuerdo la mía, dije, mirando de reojo a Javier, cuyo rostro se tensó en una sonrisa forzada. Tenía 26 años. Estaba nerviosa, ilusionada. Creía que me casaba con un hombre que me veía. Alguien se removió incómodo en su silla. Sonreí más, como si fuese una broma, apenas calentando motores. Recuerdo pensar, esto es el comienzo de una vida juntos. Te haces ilusiones, ¿no? Domingos con café, nombres de bebés susurrados en la oscuridad, alguien que te tome la mano cuando estás agotada y tu camiseta huele a leche. Un murmullo recorrió la sala. Javier ladeó la cabeza. Advertencia silenciosa. Pero a veces, continué, despiertas años después y te das cuenta de que solo eres parte del mobiliario. Ya no eres compañera, eres un adorno o un recipiente. Oí un tenedor caer contra un plato. El silencio se hizo más espeso. Solo Martina balbuceaba de fondo, inocente. Mi mano temblaba aferrada al micrófono. Miré directamente a Javier. Y a veces, la persona con la que te casaste, la que una vez dijo que era su motor, se aparta cuando lo tocas, no porque esté enojado,
sino porque ha olvidado que eres humana. Mi voz se quebró un poco, pero no me detuve. Andrés, Laura, me volví hacia los recién casados. Espero que nunca dejen de verse, aunque la vida sea ruidosa, caótica, dura, porque cuando uno deja de ver al otro, ya no es matrimonio, es una actuación. Y con eso, devolví el micrófono y bajé del escenario. Tenía las palmas sudadas. No miré a nadie, solo tomé a Martina, que ahora estaba con la prima de Javier, y la abracé contra mi pecho. Javier no me siguió. No al principio. Cuando lo hizo, fue detrás del edificio, cerca del estacionamiento, donde el olor a champán y sudor cedía al silencio. ¿Qué demonios fue eso?, espetó, con los ojos encendidos de furia contenida. ¿Estás loca? Dije la verdad, susurré. Se acercó, imponente. Me avergonzaste frente a toda mi familia. Lo miré a los ojos. Numberless, recordé que existo, resopló. Vete a casa, ya hablaremos. No ofreció ayuda con Martina, ni siquiera la miró. Dio media vuelta y volvió a la fiesta, como si no hubiera dejado atrás a una mujer rota en su sombra. Conduje de regreso sola, Martina dormida en el asiento trasero. Y por primera vez en años me permití llorar sin culpa. La mañana siguiente, Javier actuó como si nada hubiera pasado. Se sirvió café, besó la frente de Martina y revisó el móvil como si fuera otro domingo cualquiera. Yo lo observaba desde el fregadero, como si fuera un extraño en mi cocina. Mi cuerpo dolía de tanto cargar a nuestra hija, mi pecho apretado por la falta de sueño, pero él no me miró. No de verdad, ya no lo hacía. Voy al gimnasio, dijo sin esperar respuesta. No olvides que mis padres vienen a las 3. Trata de no mencionar lo de anoche. Parpadeé. ¿Eso es todo? Se detuvo. ¿Qué más quieres? No respondí. No tenía sentido. Javier no sabía pedir perdón. Al menos, no a mí. No siempre fuimos así. Cuando lo conocí, era magnético. Trajes impecables, sonrisa rápida, esa seguridad que llena una habitación. Notaba cosas. Cómo mordía las pajillas cuando estaba nerviosa. Los libros que amaba, pero no terminaba. Cómo reía con todo el cuerpo. Pero después de casarnos, cambió. Al principio, sutil. Me corregía al hablar. Dejó de tomarme la mano en público. Y cuando quedé embarazada, parecía molesto, no enfadado, no cruel, solo frío, como si hubiera perdido su utilidad conmigo. Cuando nació Martina, casi no la tocó. Decía que no quería hacerlo mal. Pero los meses pasaron, y nunca lo intentó de nuevo. Empecé a hacerlo todo: alimentar, lavar, consolar, ir al médico. Una vez le pedí que cambiara un pañal, y se rió. Tú eres mejor en eso. Instinto maternal. No era instinto, era agotamiento, era supervivencia. Cuando llegaron sus padres esa tarde, me puse la misma sonrisa que llevaba meses usando. Su madre comentó lo poco que hablé en la boda. Fuiste muy discreta, dijo tomando vino. Ese discursito dio que hablar. La mandíbula de Javier se tensó. Asentí con cortesía. A veces la verdad incomoda. Ella parpadeó. ¿Fue verdad? No había malicia en su voz. Solo ese tipo de desaprobación pasiva que hiere más que un grito. Me pregunté si alguna vez se había enfrentado a su marido. Seguramente no. Las mujeres en su familia aprendieron a sonreír con los moratones, incluso si eran invisibles. Después de que se fueron, Javier no me habló. No durante horas. Vio la tele mientras yo bañaba a Martina. La dormía, limpiaba la cocina y doblaba la ropa. Como si no existiera. A medianoche lo encontré en el porche trasero, mirando al vacío. «Lo dije en serio», murmuré desde la puerta. Él no se giró. «Me hiciste quedar como un idiota. Tú me hiciste sentir como un fantasma». Finalmente se volvió. «¿Ahora te crees una mártir? ¿Eso es?». Negué con la cabeza. «Number, pero ya no pienso ser invisible». Soltó una risa amarga. «No vas a ningún lado. Me necesitas. No tienes trabajo, ni ahorros, ni plan. Estás atrapada.
Lo dijo con una calma cruel, como si fuera una ley natural, como la gravedad. Cerré la puerta con suavidad y volví a la cama. Y por primera vez, me permití imaginar una vida sin él. A la mañana siguiente, comencé a escribir listas, no listas dramáticas, no cómo huir ni cómo destruirlo, nada así, solo cosas prácticas. ¿Qué necesitaría para sobrevivir? Cuenta bancaria, currículum, guardería. Se sentía surrealista, como si estuviera planeando la mudanza de otra persona. Pero cada punto me daba un poco de claridad. Antes de que naciera Martina, yo era diseñadora gráfica, freelance, clientes pequeños. Nada glamoroso, pero constante. No tocaba un programa de diseño desde hacía más de un año. Javier decía que era innecesario que trabajara, que él ganaba suficiente, y además, ¿qué clase de madre deja a su hija con extraños solo para hacer logotipos para panaderías veganas? Aún así, volví a descargar el software. En silencio. De noche. La primera vez que abrí el portátil, lloré. Nenún número de tristeza. Lloré porque sentí que recuperaba una parte de mí, una verdadera. No la versión que doblaba las toallas a la perfección o que sabía cuál chupete prefería Martina. Javier no se dio cuenta. O si lo hizo, no preguntó. Empezó a llegar tarde. Olía a whisky barato y colonia de centro comercial. Decía que era networking. Yo no hacía preguntas. Ya conocía demasiado bien el ritmo de las mentiras. Un jueves, Martina tuvo fiebre. Llamé al trabajo de Javier. Me contestó su asistente. No se siente bien, le dije. Tengo que llevarla a urgencias. Hubo una pausa. Luego la voz de Javier, fría, molesta, atravesó el teléfono. ¿Puedes con esto? ¿Por qué me llamas por todo? No lo hago, respondí, atónita. Es la primera vez que... Estoy en una reunión. Clic. Metí a Martina en el coche y pasé 3 horas en la clínica. Sola. Cuando la enfermera preguntó si su padre iba a venir, dije, no, está ocupado. Esa noche, cuando Martina por fin dormía, abrí una cuenta bancaria a mi nombre. Tenía 174 euros de un cliente que se olvidó de cancelar su suscripción mensual. Me pareció una fortuna. La semana siguiente, solicité 2 trabajos freelance. Proyectos pequeños. Pagaban una miseria, pero no me importaba. Era prueba. Prueba de que aún podía hacer algo. De que aún podía ser alguien. Una de las clientas, una mujer llamada Natalia, de Sevilla, me envió un mensaje tras entregarle su logotipo. Es precioso. Captaste justo lo que quería. Gracias. Me quedé mirando sus palabras mucho tiempo. Eran simples, pero nadie me daba las gracias desde hacía meses. Quizá años. Javier apenas hablaba, y cuando lo hacía era funcional, seco. Faltan toallitas. No queda leche. Limpia la nevera. Una noche, mientras doblaba ropa, entró con una camisa en la mano. No la planchaste. Estás descuidando todo. Lo miré. De verdad lo miré. No había envejecido bien. Tenía arrugas marcadas junto a la boca, de esas que se acentúan cuando uno es condescendiente. No dije nada. Solo volví al secarropas. Se quedó ahí, esperando quizá una disculpa. Pero no se la di, porque ya no era su mobiliario. 2 semanas después de la fiebre de Martina, conseguí un encargo que pagaba más que los anteriores juntos. Rediseñar el sitio web de una organización sin ánimo de lucro en Galicia. No era glamoroso, pero tenía plazos reales y dinero de verdad. Más importante aún, venía con respeto. Trabajaba por las noches, cuando Martina dormía. Tomaba café aguado y diseñaba hasta que me ardían los ojos. No era fácil, pero me daba algo que Javier no podía tocar. Impulso. Empecé a guardar recibos, a ahorrar cada euro, a vender ropa usada por Internet. Cosas silenciosas, nada llamativo. No quería que notara el cambio, aún no. Y entonces pasó algo inesperado. Una antigua amiga de la universidad me escribió por Facebook. Hola, vi tu nombre en la web de una clienta. ¿Sigues trabajando como freelance? Lucía.
No hablábamos desde hacía 6 años. Sí, respondí sin pensar demasiado. Por las noches, sobre todo. Tengo una bebé en casa. ¿Tomamos un café? Estoy por la ciudad la semana que viene. Se me encogió el estómago. A Javier no le gustaría. No le gustaba ninguna mujer que me recordara la vida que tuve antes de él. Aún así, acepté. Nos encontramos en una cafetería cerca de la biblioteca. Terreno neutral. Me maquillé por primera vez en meses. No por vanidad, por defensa. Lucía estaba casi igual. Pelo rubio ondulado. Sonrisa aguda. Risa sonora. «Te ves genial», dijo al abrazarme. «Cansada, pero bien». Sonreí. Cosas de la maternidad. Hablamos de la universidad, de amigas comunes, del trabajo. Le conté una versión suave de mi vida. Pero me caló enseguida. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «No quiero entrometerme. Solo... pareces alguien que lleva mucho tiempo aguantando la respiración». Me quedé callada, sin saber cuánto podía decir. «Solo intento volver a encontrarme», susurré. Sus ojos se suavizaron. «Si algún día necesitas ayuda, ayuda de verdad, estoy aquí. En mi empresa hay guardería subvencionada. A veces contratamos diseñadoras remotas. Podría mencionar tu nombre». Parpadeé. «¿Harías eso?», asintió. «Eras la mejor de nuestra clase. Siempre pensé que te rendiste demasiado pronto. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, recordando a la versión de mí que soñaba con agencias creativas y luces de ciudad, no con pañales y silencios fríos. 2 días después, envié mi currículum. No le dije nada a Javier. La semana siguiente, lo notó. Había llegado una factura de una clienta por correo. «¿Qué es esto?», preguntó Javier, levantándola como si fuera una amenaza. «Un pago, por un proyecto. ¿Estás trabajando ahora?». «Nunca dejé de ser capaz de trabajar», respondí. Me miró, con la mandíbula apretada. «Deberías haberme consultado». «Lo hice», dije con calma. «Tú simplemente no escuchaste». Se fue de la habitación sin decir una palabra. No gritó. Todavía. Eso me asustó más que si lo hubiera hecho. Esa noche revisé los cerrojos. Todos. Luego le escribí de nuevo a Lucía. «Estoy interesada. Por favor, tenme en cuenta». Respondió en minutos. «Ya lo hice. Entrevista la próxima semana». La entrevista fue por videollamada. Me puse una blusa blanca que no usaba desde antes de que naciera Martina, y me senté en el único rincón de la casa donde la presencia de Javier no parecía impregnar el aire. La mujer que me entrevistó, Claudia, fue cálida, enfocada, respetuosa. No preguntó por mi año sabático. Preguntó por mis instintos, mi proceso, cómo equilibraba la teoría del color con la identidad de marca. Durante 30 minutos no fui esposa, no fui madre. Fui solo yo. Al terminar, sonrió. «Nos pondremos en contacto pronto. Pero te adelanto algo. La recomendación de Lucía pesa mucho». Cuando cerré la llamada, exhalé tan fuerte que me sorprendí a mí misma. Martina se removió en el monitor del bebé, y así el hechizo se rompió. Cerré el portátil, la tomé en brazos y recorrí la casa con ella apoyada en mi pecho, tarareando bajito. Aún no tenía el trabajo, pero tenía algo mejor que la certeza. Tenía esperanza. Esa noche, Javier llegó más tarde de lo habitual. La corbata floja, los ojos vidriosos. «¿Saliste de copas?», pregunté, demasiado cansada para filtrar mis palabras. Gruñó. «Cosas del trabajo». No insistí. Él tampoco ofreció más. Me miró, luego recorrió la habitación con la vista. Más ordenada que de costumbre, una vela encendida, la bebé dormida. Entrecerró los ojos. «¿Y tú de qué estás tan feliz?». «No lo estoy», mentí. «Solo cansada». Asintió lentamente, como archivando esa respuesta. «Deberías estarlo». Y subió las escaleras sin decir nada más. Esa semana me llamaron. Me ofrecieron el puesto. Media jornada, remoto, horario flexible, un sueldo suficiente para comenzar. «Tómate tu tiempo para pensarlo», dijo Claudia.
No necesito tiempo, respondí. Estoy lista. Y era cierto. Lloré después de colgar. No de miedo, ni de culpa, de alivio. Llamé a Lucía para agradecerle. Ahora solo necesitas un plan de salida, me dijo. No tienes que hacerlo todo de golpe, pero no puedes quedarte atrapada. Tenía razón. No era solo por el trabajo, era por seguridad. Javier no me pegaba. Nunca lo había hecho. Pero su control era otra forma de violencia, silenciosa, sistemática, envuelta en una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Al día siguiente, solicité ayuda para la guardería. Contacté con un centro de apoyo a mujeres de la ciudad. No para quedarme, solo para informarme sobre los recursos disponibles. Empecé a mirar pisos de una habitación y memoricé precios. Borraba el historial de búsqueda cada noche. Guardaba documentos en una carpeta con nombre falso. Crecimiento Martina. Mantenía la voz ligera con Javier, la nevera llena, la ropa planchada. Nunca le daba motivos para sospechar. Y aún así, una noche, al pasar cerca de su despacho, sentí su mirada clavada en mí. Me giré lentamente. Estaba sentado en su sillón de cuero, manos entrelazadas, expresión indescifrable. «Has estado ocupada», dijo. Me paralicé. «Trabajo. La niña. Siempre estás haciendo algo. Para alguien que antes estaba tan cansada, ahora tienes mucha energía». Tragué saliva. «Supongo que estoy aprendiendo a equilibrar mejor». Asintió una vez. «Equilibrio». No dijo nada más. No sonrió. Solo me observó mientras me alejaba. Me temblaban las manos cuando llegué al dormitorio. A la mañana siguiente, después de esa mirada suya desde el despacho, me desperté temprano. Martina seguía dormida, su pequeño pecho subiendo y bajando, con un ritmo que me calmaba. Me serví café, revisé el correo, y ahí estaban. Los documentos de incorporación de Claudia. Bienvenida al equipo. Me quedé mirando esas palabras mucho tiempo. No significaban solo empleo, significaban opciones. Y las opciones eran libertad. Ese día hice algo valiente. Fui a ver un apartamento. Pequeño, de una habitación al borde de la ciudad. El suelo crujía, los armarios eran antiguos. Pero estaba limpio, era seguro y estaba dentro de lo posible. Le dije al encargado que solo estaba mirando, pero tomé fotos. Pregunté por la fianza. Memoricé la calle. Cuando volví a casa, Javier estaba en la cocina. Me miró apenas entré. «¿Saliste?» No fue una pregunta. «Sí», dije. «A por compras». Miró más allá de mí, hacia las 2 bolsitas que llevaba. «No parece mucho». «No lo es. Solo pañales y leche». Asintió despacio, con una expresión que no supe leer. Esa noche, mientras bañaba a Martina, me descubrí tarareando. No lo hacía desde hacía meses. La sequé, la envolví en su manta y la acosté en su cuna. Y por un momento fugaz, creí que podría salir de todo esto limpia. En silencio, solo nosotras dos. Sin explosiones, sin escenas. Pero entonces sonó el teléfono. Javier contestó. Habló poco. Frases cortas, secas. Luego me tendió el auricular. «Es tu madre». Dudé. No hablaba con ella desde hacía semanas. Su voz sonaba tranquila, pero había algo raro. «Cariño, Javier me dijo que estás pasando un mal momento. Me contó que estás sobrepasada». Se me cortó la respiración. «¿Qué?» «Está preocupado», continuó. «Me dijo que te nota paranoica, quizás hasta deprimida, que te estás alejando de él y de la niña, que estás trabajando demasiado». Todo empezó a girar. «Estoy bien», dije. «No le hagas caso. Solo quería saber cómo estabas», dijo con cuidado. «Quizá podrías hablar con alguien. Por si acaso». Cuando colgué, fui directo al salón y me planté frente a él. «¿Llamaste a mi madre?» No se inmutó. «Preguntó por ti. Le dijiste que estoy inestable». «Le dije que estoy preocupado. Que por cierto, lo estoy». Lo miré fijamente. «¿Por qué estás haciendo esto?» «Porque estás perdiendo el control. Y si tú no lo ves, alguien tiene que hacerlo».
Fue sutil, preciso, como una daga envuelta en terciopelo. Quería desacreditarme, por si algún día intentaba marcharme. Estaba armando su caso, como siempre, lento, silencioso, calculado. Esa noche imprimí todos los documentos, recibos, correos, pruebas de solicitudes de guardería. Los escondí en la pañalera de Martina, debajo de los botes de leche. Preparé un bolso de emergencia con pañales, toallitas, comida, ropa de recambio, y lo dejé en el maletero del coche. No se lo conté a nadie, porque ahora lo sabía. Javier no me dejaría irme tan fácilmente. Necesitaba seguir controlando. Y yo estaba harta de ser controlada. La semana siguiente pasó como en una niebla de cautela. Trabajaba en silencio durante el día, acunando a Martina con un brazo, mientras revisaba diseños con el otro. Por las noches revisaba todo: contraseñas, estados de cuenta, escondites. Memoricé direcciones, números, rutas hasta el centro de apoyo. No hablé de mi plan, ni siquiera con Lucía. Aún así, sabía que algo se avecinaba. El ánimo de Javier cambió. Dejó de preguntar, dejó de fingir. Se quedaba parado en los marcos de las puertas, observándome sin hablar. Cerraba el portátil en cuanto entraba en la habitación. Mencionaba nuestro álbum de boda, nuestro futuro, como quien intenta recordarte quién eras o quién deberías ser. Y entonces, una noche, llegó a casa con flores, peonías, mis favoritas. No me compraba flores desde hacía más de 2 años. Pensé que podríamos reconectar, dijo, colocándolas en un florero como si fueran una ofrenda de paz. Volver a ser un equipo. Sonreí, con cuidado. ¡Qué detalle! Sirvió vino. Se sentó a mi lado en el sofá. Su brazo reposaba en el respaldo. Sin tocarme, solo presente. Has estado diferente últimamente, dijo. Más ocupada, más reservada. He tenido muchas cosas encima. Asintió lentamente. Aún así, podrías apoyarte más en mí. Si algo va mal, puedes decírmelo. Lo miré. Lo miré de verdad. Eso no era ternura. Era vigilancia disfrazada de preocupación. Estoy bien, susurré. Esperó un segundo de más antes de contestar. Bien, porque es importante que estemos en sintonía. Más tarde esa noche, noté una app desconocida en mi móvil. Se llamaba Secure Track. Yo no la había descargado. Se me heló la sangre. Revisé los permisos. GPS, micrófono, mensajes. Tenía acceso a todo. La eliminé de inmediato. Luego corrí a revisar la pañalera de Martina. Mi carpeta de emergencia había desaparecido. No lloré. Preparé otra, solo con lo esencial, y la escondí donde él jamás buscaría, al fondo del cubo de basura del baño, envuelta en plástico y rollos de papel. A la mañana siguiente, llevé a Martina a la guardería para una prueba. El edificio era luminoso, lleno de dibujos y con una mujer amable llamada Rosa, que nos recibió como si fuéramos familia. Miré por la ventana cómo Martina gateaba hacia unos bloques, sonriendo a otros bebés. Por primera vez, no sentí culpa. Sentí permiso. Después, paré en una gasolinera y compré un móvil prepago con dinero en efectivo. Esa noche, hice una llamada que temía y deseaba no tener que hacer nunca. La coordinadora del centro respondió. «Tengo una bebé», dije, con la voz temblorosa. «Y creo que necesito irme pronto. Quizá esta noche». No me hizo preguntas que no pudiera responder. «Tendremos una habitación lista», dijo. «Ven cuando sea seguro». Al volver, Javier estaba sentado en la mesa de la cocina. Su móvil boca abajo, los ojos clavados en los míos. Sonrió. Demasiado amplio. Demasiado falso. ¿Otra vez fuera? Sí, dije. Unos recados. Últimamente haces muchos. Pasé junto a él sin titubear. No reaccioné cuando se levantó detrás de mí. No mostré miedo, pero por dentro lo sabía. Estaba cerca. Esa noche no dormí. Me quedé acostada a su lado, inmóvil, escuchando su respiración, constante, tranquila, como si no hubiera convertido nuestra vida en un tablero de ajedrez,
como si no hubiera hecho ya su primer movimiento. A las 3:14 de la mañana, me deslicé fuera de la cama y fui al cuarto de Martina. Se removió un poco, luego se volvió a dormir, con el puñito cerrado bajo la mejilla. Le di un beso en la frente. A las 4 en punto, el mundo estaba oscuro y en silencio. La envolví en una manta, la sostuve fuerte contra mí y salí por la puerta trasera. El aire era frío y cortante. Lo sentí atravesar la sudadera mientras abría el coche, rezando que el sonido no despertara a nadie. El bolso de emergencia ya estaba en el maletero. El móvil nuevo estaba encendido, con la ruta al centro cargada. Aseguré a Martina en su silla, me senté al volante y apreté con fuerza el volante, tanto que se me pusieron blancas las manos. No miré hacia atrás, no hasta que vi que se encendía la luz del porche. Él estaba allí, en la puerta, quieto, descalzo, observando. Por un instante no se movió. Luego, lentamente, dio un paso hacia adelante. Pisé el acelerador. No esperé a ver si corría tras nosotras. No esperé a escuchar lo que tenía que decir. Conduje, por calles vacías, pasando casas dormidas. Cada semáforo en rojo parecía una trampa. Cada sombra, una amenaza. A las 4:43 de la madrugada, llegué al refugio. Rosa. Otra Rosa, no la de la guardería, pero con la misma dulzura serena, me recibió en la puerta. No hizo preguntas. Solo abrió los brazos y me guió hacia adentro. Le dieron a Martina una cuna portátil. A mí, una habitación con cerradura por dentro. Y por primera vez en lo que parecían años, cerré los ojos sin miedo. No sabía cómo sería el mañana. No sabía qué pasaría con la custodia, ni qué historias inventaría Javier. Pero sí sabía esto. Nos habíamos ido. Estábamos a salvo. Y yo no iba a regresar. 2 semanas después, me encontraba de nuevo con un micrófono en la mano. Vestido prestado. Corazón firme. Andrés me había llamado. Laura y yo queremos que hables. Lo que dijiste en nuestra boda, la gente aún lo recuerda. Casi me reí, pero acepté. La recepción era más pequeña esta vez. Una cena informal para familiares y amigos que no pudieron asistir a la boda. Javier estaba allí. Por supuesto que estaba. De pie, al fondo, brazos cruzados, fingiendo que no existía. Ya había empezado a difundir su versión de los hechos, que había tenido un colapso, que lo abandoné. Le dijo a su madre que estaba en un centro, a la mía, que me llevé a Martina sin su permiso. Pero nada de eso importaba ya, porque tenía pruebas, tenía testigos, tenía una abogada, una mujer valiente y compasiva que vio a través de Javier en minutos. El proceso legal apenas comenzaba, tardaría meses, tal vez más. Pero ese día era mío. Respiré hondo y comencé. Cuando hablé en su boda, dije que el matrimonio trata de verse el uno al otro. Y lo dije en serio. Pero lo que no dije entonces, lo que no tuve la fuerza de decir, es que, a veces, tienes que verte a ti misma primero, porque nadie más lo hará por ti. Un silencio reverente envolvió la sala. Pasé años creyendo que valía menos, que debía encogerme, callar, sobrevivir. Pensé que si lo hacía todo bien, el amor regresaría, que la crueldad era una fase, que la frialdad era estrés. Pero no lo era. Levanté la mirada. Javier no se había movido, pero su mandíbula estaba tensa. Me fui, dije con claridad, y fue lo más difícil que he hecho en mi vida. No porque no amara, sino porque, por fin, me amé más a mí misma que al bienestar de otra persona. Nadie aplaudió. No hacía falta. El silencio sostuvo el peso de la verdad. Devolví el micrófono. Bajé del escenario. Y al pasar junto a Javier, lo miré a los ojos por primera vez en meses. Él no dijo nada, porque ya no había nada que decir. Esa noche, de vuelta en el refugio, abracé a Martina contra mi pecho y le susurré las mismas 3 palabras, una y otra vez, entre su cabello suave. Somos libres.